Muy buenos días, Arián, ¿cómo estás? Buenos días, Alberto. ¿Qué tal? Encantado de saludarte. Igualmente. ¿Nos recibes hoy en tu casa, me imagino? Por En lo que mi veo del casa, fondo. hoy es día de convenio o festivo nacional, no lo sé bien, pero efectivamente cuando fijamos la reunión dije, tengo toda la mañana el libre, es viernes, toda la mañana el viernes por la mañana libre y ahora sé por qué es. Y es que somos unos pocos los que no apuntamos las fechas festivas en la agenda, pero encantado de saludarte. Para mí es un placer como siempre y ya por ello. Gracias. Si te sirve de consuelo algo, Arián, aquella frase española de mal de muchos, consuelo, ¿no? Sí, Porque a mí me pasa muchas veces que me pongo una cita y me dicen, pero si ese día es fiesta. Digo, anda, pues es que no tengo de calendario apuntadas las fiestas. Así que, eso es. bueno, no sabía ni siquiera que era día de convenio, ¿vale? Muchísimas gracias, como te digo, por atendernos y además por atendernos en una situación especial, porque quizás de todas las confidencias que hemos tenido confidencias muy específicas para cada una de las áreas y el Grupo ICASA, por su diversificación, nos puede dar una idea muy generalista de varias cosas a la vez, ¿no? Corrígeme, pero sois promotores tradicionales y en cooperativa, sois arrendadores, tenéis también arrendamiento tipo hotelero, tipo vacacional, tenéis hasta restauración con uno de los restaurantes más famosos de Madrid. Así que te voy a ir preguntando un poco, primero, cómo habéis vivido esto en ICASA y luego entraremos en el detalle, ¿no? Pero como una empresa en la que está en todos los lados, ¿cómo habéis vivido todo esto? Pues como podrás imaginar, Alberto, para todos, inicialmente fue un shock en el que pensamos que esto iba a durar 15 días y empezamos con nuestros planes de viabilidad para ver qué íbamos a hacer dentro de un mes y terminamos haciendo 8 planes de viabilidad porque veíamos que esto ya se podía llevar hasta final de año, ¿no? Sin pensar en segundas rebrotes, olas o terceros, como ahora hablan que los expertos que puede haber. Pero bueno, hay una cuestión de la que siempre, pues bueno, presumo, y es que nosotros nos hemos fundamentado por ser una empresa que durante nuestros 50 años de historia que hemos cumplido este año, yo represento a la segunda generación, hemos querido diversificar mucho y en muchos sectores para que, dadas estas circunstancias especiales como es el coronavirus en este caso, pues no afecten a toda nuestra producción de la misma manera. Y luego hay otra cuestión fundamental y es el ratio de endeudamiento. Podemos presumir, como decía antes, de que somos una empresa que está cero endeudada, por no decir casi nada endeudada. Entonces, cuando tú generas recursos propios y recurrentes todos los meses, pues te da una tranquilidad mucho mayor de la que si nos dedicáramos solamente al ciclo promotor inmobiliario, que como todos sabemos tiene un periodo de maduración muy amplio y esta situación pues lo que ha hecho ha sido retrasar o ralentizar un poquito ese periodo de maduración, porque al final el cliente pues le ha costado más tomar la decisión de compra ante las circunstancias generales. Si bien quiero apuntar que si bien en el año 2008 al 2015 o 2014 fue una crisis hipotecaria, una crisis de capital, en este caso es una crisis de confianza, es una crisis de consumo. El sector está muy poco endeudado, está muy saneado. Ahí los bancos, si bien han sido restrictivos, nos han ayudado a entender que no podemos crecer por encima de nuestras posibilidades y es simplemente pues, un parón que repercute en que el periodo de maduración de 3 años propio de una promoción inmobiliaria pues a lo mejor se convierte en 4. Pero fuera de ahí nosotros no vemos unos riesgos tan alarmantes como la gente puede alardear respecto a nuestro sector, porque si hablamos del turismo, la restauración o el sector servicios, evidentemente es una grandísima catástrofe. Bien, pues vamos a entrar dentro de esa especificidad de todos vuestros negocios. ¿Cómo se han comportado las ventas? ¿Cómo se han comportado los alquileres? ¿Y qué diferencias ha habido tanto en el lado de las ventas entre la cooperativa y en la vivienda tradicional? O la venta tradicional, porque viviendas tradicionales entiendo que están en los dos lados, Sí. y en la parte de alquileres en los dos mundos, en el alquiler larga estancia y en el alquiler más hotelero, ¿no? Vale, pues si quieres empezamos por la parte de la promoción. Nosotros durante la pandemia y justo empezada el estado de alarma,
fuimos de los pocos en el sector que los bancos pues siguieron confiando en nuestro expertise y en nuestro balance, ¿no? En nuestra forma de gestionar y firmamos un par de préstamos promotores para cooperativas y en ese sentido pues cerramos bien el año porque esas dos operaciones de vivienda eran las que vertebraban un poco lo que iba a ser nuestro año 2020. Además, sacamos un proyecto en plena pandemia y luego a los 15 días sacamos otro también en plena pandemia. Cuando dices en plena pandemia, ¿te refieres a los famosos 3 meses de estado de alarma? Eso es. Dentro del estado de alarma lanzasteis un proyecto. Sí, porque lo teníamos ya previsto y vimos que no era... Porque al final, como todo, el sector inmobiliario también se mueve por micromercados y cuando tú detectas que hay necesidad en ubicaciones en las que tú pues, tienes acceso a las mismas, pues fuimos para adelante y la verdad es que han resultado muy positivos porque si bien estamos en periodo ahora mismo de comercialización y reservas, hemos completado en un caso el 60% de las ventas y en el otro el 70%, y estamos hablando de proyectos de 100 viviendas. Entonces, de 100 viviendas, y vuelvo a insistir, empezados en los famosos 3 meses. Correcto. O sea, no son proyectos que lleven 1 año y medio. Eso es, muy al principio. Entonces tuvimos un rally de reservas. ¿Cómo hacíais las reservas, Ariel? Bueno, esto fue innovación absoluta, como nos ha ocurrido a todos en el sector. Se dio la casualidad de que nosotros ya veníamos desde hacía 2 semanas probando en VPN para poder trabajar en remoto porque nos mudábamos de una oficina a la otra. Entonces, como no queríamos alterar el trabajo de las personas que trabajan en Icasa, hicimos estas pruebas y justo nos pilló todo esto. Entonces, nos pilló con los deberes hechos. Y desde el minuto número 1 ya todo el mundo tenía las claves de acceso al servidor en VPN y eso nos facilitó mucho porque las 5 o 6 personas que no tenían conexión a Internet, que por lo visto hay gente en España que no tiene un módem en su casa, un router, pues nosotros les facilitamos un pincho ese mismo día y a partir de ahí pues no hubo ningún tipo de problema. Y como te decía, pues han sido unas ventas virtuales, es decir, al final lo que hacía el comercial era conectarse con los interesados, les compartía en Teams los planos, el proyecto, hablaban, les hacían sus preguntas y su tiempo de maduración para reservar. Unos reservaban en el momento porque habían visto el proyecto en nuestra web, otros hacían más preguntas a los 5 o 6 días, citábamos a todo el mundo. Y como te digo, pues durante esos meses tuvimos un rally de ventas bastante interesante en esos 2 proyectos. Luego, pues bueno, respecto a la parte de residencial en alquiler, nosotros tenemos tanto la versión en el centro de Madrid, dentro de M30, como en las afueras de Madrid, con patrimoniales que llevamos explotando desde hace muchos años. Y ha sido también muy curioso porque en el centro de Madrid ha incidido mucho todos aquellos inversores que tenían viviendas que alquilaban en turístico, corta estancia, y como todos esos han tenido que mutar otra vez al residencial en larga, lo que ha provocado de forma generalizada, y esto el que no lo quiera reconocer miente porque están ahí los datos, es que ha descendido en un torno al 10-15% los precios de los alquileres. Y eso pues nos ha repercutido a nosotros también. Tenemos un edificio en Plaza España, por ejemplo, de 60 viviendas, en el que, bueno, pues tuvimos en 3 meses tuvimos 20 bajas resoluciones de contrato porque era gente que, como veía que sus empresas no iban a reincorporarles, iban a estar teletrabajando durante muchos meses, se fueron a sus provincias de procedencia en España. Y luego también la parte de ese cliente de máster o de posgrado, al estar tan cerquita de ICADE, tan cerca de las universidades, que bueno, pues con esa bajada de precios hemos vuelto a entrar en mercado y se está otra vez recuperando la ocupación. Pero, por ejemplo, en Las Rozas, en Pozuelo, que sabes que también tenemos edificios, hay todo lo contrario, ahí hemos subido precios. Al final, el cliente que vive en Madrid y ha vivido un confinamiento sin apenas una terraza, cuando se puede ir a un patrimonial con zonas comunes,
con piscina, con terrazas grandes, un bajo con jardín y además tienen mascota, que nosotros somos una empresa en ese sentido pet friendly, pues lo han disfrutado muchísimo y, por ejemplo, ahí el nivel de ocupación lo tenemos en torno al 96%. Ese 4% es siempre la rotación propia. La rotación obligada. Cuando alguien entra y sale, pero tenemos los edificios prácticamente al 100% alquilados y, como te decía, los bajos los hemos subido un 10% de precio. O sea que en ese sentido, como verás, la pandemia ha incidido de forma totalmente dispar entre un tipo de producto y otro. Y luego ya por último y por terminar, somos patrimonialistas en hotelería, no explotamos, lo que hacemos es alquilarle el edificio al operador de turno y él lo explota. Y en ese sentido, pues sí que hemos sufrido las consecuencias claras de la pandemia. Como no podría ser de otra manera, o por lo menos así lo pienso yo, pues hemos ayudado al arrendatario y bueno, pues hemos o bien trasladado rentas a más adelante o hemos condonado en algunas ocasiones parte de esas rentas, dependiendo de la tipología del contrato y de la ubicación. O sea que, bueno, nos ha afectado, como ves, dependiendo de cómo, pero al final la lectura que yo saco es que al final tienes que estar en una media de ingresos que son los que a nosotros nos permite estar tranquilos y poder confiar en que esto pues va a durar menos tiempo y no nos hace tomar decisiones precipitadas. Falta una última actividad de casa que es muy reciente, que tiene muy pocos años, que es la hostelera, ¿no? Eso es. Participamos mayoritariamente en el accionariado de un restaurante que se emplaza en el icónico Jockey, de lo que fue Jockey, se llama Magnífico, Sade. Por cierto, yo que he tenido la suerte de que me invitéis a él, la verdad es que magnífico. Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque al final creemos, o por lo menos hemos apostado, además somos gestores, yo dirijo el equipo de gestión en el restaurante, que para mí era algo totalmente novedoso, pero como todo negocio, cuando te rodeas de un buen equipo, pues todo es mucho más sencillo. Y bueno, pues ahí hemos conceptuado un negocio a 20 años. Si lo hubiéramos hecho a 5 años, pues hubiéramos perdido prácticamente toda nuestra inversión, como no podría ser de otra manera, porque el mundo de la restauración, la hostelería, el turismo y todos los servicios que van aparejados a estas actividades está sufriendo muchísimo. El confinamiento fue lo que es, tuvimos que cerrar el restaurante, tuvimos que hacer un ERTE inevitablemente. Si bien en mi casa nunca lo planteé, pero en el restaurante era algo inevitable porque tenemos una masa de trabajadores importante. Es un restaurante de 1.600 metros. Como tú bien sabes que has estado allí, es una sala muy imponente y con unas instalaciones muy grandes, una reforma que se hizo maravillosa. Algo así, creo recordar como 60 empleados, ¿no? Una cosa de eso. 52. Volumen alto de empleados, sí. Sí. Y bueno, tiene una ocupación para 120 comensales por turno. O sea, es un transatlántico de restaurante. Sin embargo, Arián, todos pensaríamos que el negocio de la hostelería, evidentemente, cuando hay que cerrar un restaurante hay que cerrarlo y aquello es una ruina, ¿no? Tanto con ERTES, con ayudas o sin ayudas, es una ruina para el modelo de negocio. Pero uno debería pensar que aún hoy, una vez ya que podemos abrir, las cosas deberían estar bastante complejas, pero hay restaurantes que sí tienen una ocupación sana, incluso listas de espera, ¿no? Sí, a ver, yo te voy a contar un poco nuestra experiencia y es que, como te decía antes, cuando vives sin deuda, vives mucho mejor. Entonces, al final, lo único a lo que nos apretaba a nosotros el cinturón era la renta, porque la inversión que hemos hecho tremenda la hemos hecho con fondos propios y teníamos afortunadamente una buena caja como para aguantar estos meses que ha habido y con los ERTES pues hemos tenido esa facilidad, ¿no? Pero sí es cierto que cuando salimos del estado de alarma, nosotros fuimos de los pocos que abrimos porque dadas esas circunstancias nos lo podíamos permitir. Además creímos que era un buen momento para que solamente llevando 3 meses abiertos mucha gente nos conociera y así fue. Tuvimos un cliente en junio, julio muy disfrutón que se quedaba hasta las 5 o 6 de la tarde en el restaurante, que consumía y nos subió el ticket medio de lo que veníamos haciendo antes. Agosto cerramos por vacaciones porque Madrid fue todo el mundo pese a todas las restricciones y las circunstancias que había en el momento.
Y es cierto que septiembre, octubre fueron meses raros porque ha habido una batalla político-jurídica entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno, pero en cuanto ya se ha asentado la situación, noviembre ha sido un mes espectacular. Y como tú decías, pues llevamos ya 4 semanas en las que tenemos lista de espera en viernes y sábados, y llevamos 2 semanas en las que empezamos a ver otra vez que vuelve a haber mucha comida de negocios, y hay días entre semana que también estamos rozando la lista de espera, y alguno concreto que hemos tenido lista de espera entre semana, que era algo que no veíamos desde antes de la pandemia. O sea, que creemos que estamos en una posición muy buena para seguir trabajando y cabalgando. No tiramos artificios porque creemos que habrá un tercer rebrote, como es natural cuando te vuelves a mover y te vuelves a juntar con gente en Navidades, pero sí también pensamos que hay que normalizar las cosas, porque al final el segmento de la población más afectado es la gente mayor, pero nosotros los jóvenes pues tenemos que tirar del carro. Entonces, pues bueno, la gente, España, sigue confiando mucho en sus costumbres, le gusta salir, le gusta comer, le gusta comunicarse, le gusta compartir, y qué mejor sitio que un restaurante. Al final es lo que llevamos haciendo toda la vida, ¿no? Y bueno, pues con el punto de prudencia que te he dicho antes, creemos que va a ser una recuperación, que va a haber una recuperación para el sector bastante pronunciada, solo que muy ralentizada en el tiempo. Y me diréis, ¿cómo es posible? Sí, porque al final necesitas confianza, y en el momento en el que haya confianza, es decir, que las vacunas funcionen, la gente va a volver a salir a la calle en estampida. España vive del turismo. Se ha visto que, aparte de la construcción y el sector inmobiliario, que representa más de un 20% del PIB, el turismo y todo lo asociado al turismo, porque la mitad de las ventas de coches son como consecuencia de las agencias de alquiler de coches. O sea, vive de esto, y es muy necesario para la economía de este país. Entonces, van a ser 2 años raros los que nos quedan por delante, pero creemos que a partir del año 24 se va a normalizar todo. Pues me quedo con varias ideas que me han resultado muy interesante, Arián. El ciclo de reservas que habéis conseguido en periodo de cierre, incluso el lanzamiento de promociones y el volumen de ventas óptimo. Hombre, cualquiera que dijera que una vivienda que hemos sacado hace 5 meses está en un 60-70%, como has comentado, en promociones de 100 viviendas, pues es algo para dar determinado optimismo en el que si tienes un buen producto en un buen precio y con una buena estrategia puede seguir resultando efectivo. Me quedo con una idea, me quedo con la traslación a la realidad de aquello que decimos todos, de que el cliente se está yendo de dentro a fuera, ¿no? Y esa diferenciación entre el piso en alquiler local en Plaza de España y, sin embargo, el piso que además entiendo que la tipología por número de dormitorios, por lo que os conozco, es muy similar, ¿no? Entonces, ahí, pues que realmente en un sitio hemos tenido que acomodar precios y en otro sitio se han podido compensar esa acomodación con ligeras subidas de precios, ¿no? Que en el ámbito hotelero, efectivamente, pues ahí hay que estar codo con codo con el explotador, y ahí yo creo que pues mientras tengamos, pero hay una cosa que me ha parecido muy interesante que has llamado normalizar esta situación. Es decir, a lo mejor en algún momento tendremos que empezar a acostumbrarnos a vivir con olas. Oye, pues ahora la tercera, la cuarta, la quinta, y cuando haya ola. Y sí que me ha quedado una cosa clara por 2 veces. La primera, todo lo que vivimos en agosto, como tú bien has dicho, en el momento en que nos dejaron salir, salimos todos desperdigados y a gastar y a los bares, y de ahí esa famosa segunda ola. Y que ahora incluso, pues en la apertura de los restaurantes, pues ya tenemos listas de espera, de tal manera que, no sé, la verdad es que me llevo una idea positiva de eso que has dicho tú, de la normalizar las olas. Ya está, aprendamos a vivir con ellas. Y no sé si te lo digo por mi perspectiva de millennial avanzado en cuanto a edad, pero sí tengo muy claro que al final uno tiene que tener el derecho, como dicen los catalanes, a decidir sobre si quiere o no enfermar. Y esto a lo mejor trasciende o transgrede un poco el criterio de muchos, pero no sé si es más sano el estar 3 meses metido en casa o el, con toda tu protección y con toda tu responsabilidad, poder salir a dar una vuelta por la calle, ¿no? Entonces,
esa parte es un poco la que yo abogo en todos los sitios en los que tengo la oportunidad de hablar, siempre con mucho cuidado y con mucho respeto a todas las opiniones, el que uno tiene que tener esa capacidad porque se está dejando también de entender un poco cuál es la cultura y la filosofía de España y de sus habitantes, ¿no? Entonces, sobre todo porque esto ha venido sobrevenido. Yo creo que tú lo has dicho al principio de la entrevista, cuando esto empezó, todos pensábamos que iba a durar 15 días. sí. La segunda ola, ni la tercera, ni nada. O sea, todo el mundo pensábamos que en 15 días esto se iba a pasar. Luego sí que se hablaba de la vacuna que sea a finales de año, pero nadie pensaba en segunda ola. Luego parece que la segunda ola iba a ser y resulta que la culpa era nuestra. Bueno, al final yo creo que hemos ido cambiando todo y lo que sí que es cierto, solamente hay una realidad y una verdad, y es que todas nuestras predicciones se han incumplido. De hecho, me has dicho que hicisteis un presupuesto y luego hicisteis 7 más. Me arriesgaría a decir, Arián, que ninguno de los 8 se ha cumplido. Ninguno. Y de hecho, por ejemplo, en el restaurante sigo haciendo nuevos en base, porque ya no es una cuestión de virus también, sino es una cuestión de política. Y la política afecta mucho a la vida empresarial de las empresas, ¿no? Entonces, al final, como yo te decía, hay que interiorizar el que esto no se va a ir tan rápido y hay que jugar con ello. Un dato muy concreto, el 4% de los contagios a nivel mundial son en la restauración y está en la restauración y en la hotelería, en la suma de, vamos, en el mundo, digamos, de los viajes, en los aviones. Entonces, estamos demonizando un sector por miedo, porque realmente no se están cogiendo datos estadísticos, datos técnicos para hacer esa toma de decisiones de los comités de expertos, ¿no? Al final, pues bueno, esa parte está dañando mucho el tejido productivo. Completamente de acuerdo, y esa normalización tendría mucho más sentido. Yo siempre digo que un restaurante, evidentemente como el tuyo, está infinitamente mejor preparado para prevenirme a mí como comensal o para protegerme como comensal que mi casa, que evidentemente no puedo tener las instalaciones de un restaurante, ni la amplitud ni nada cuando invito a 6 amigos. Pues claro, aquí 6 amigos a casa, estamos en una mesa más pequeñita, todos juntos, la ventilación no es lo mismo, los sistemas de aire acondicionado no pueden ser los mismos y al final pues está todo más cercano. Entonces, a lo mejor esa misma comida en un restaurante tendría muchísimo menos peligro, ¿no? Desde luego, porque mira, al final a lo que voy, por ejemplo, es, en los restaurantes un aforo de X% y las distancias entre mesas de X tanto ya, pero no hablamos de las distancias entre comensales o no hablamos de los sistemas de climatización que tienen los restaurantes. En mi caso, con geotermia, yo tengo un sistema de doble flujo en el que el aire que se absorbe se mete y de forma vertical, entonces hace que los movimientos que hay de aire no sean transversales y no haya contagio con el resto de mesas. Entonces, es un restaurante que está muy preparado y bueno, nosotros, como sabes que nos gusta innovar en temas de sostenibilidad y eficiencia energética y lo hemos hecho en algunas promociones en Madrid con geotermia, biomasa, pues quisimos también integrarlo en el restaurante y nunca supimos qué iba a ocurrir lo que está ocurriendo, pero nos está viniendo muy bien porque hay gente que está valorando mucho el que tengamos, por ejemplo, un certificado LEED Oro con geotermia. Pues esas cuestiones creo que se tienen que legislar de otra manera. Para mí, y siempre lo digo cuando hablo con gente entendida del sector de la restauración, mi restaurante, siendo interior, es mucho más seguro que una terraza, mucho más seguro. Y bueno, pues porque al final la terraza, el viento viene lateralmente y se lleva tu virus, si lo tienes, a la mesa de al lado, mientras que en mi restaurante no ocurre porque no hay corrientes, ¿no? Y las extracciones son de arriba abajo. Entonces, pues bueno, son muchas cuestiones técnicas que tampoco quiero aburrir a la audiencia con estas cuestiones, pero a lo que voy y el fundamento de todo esto es que se debe legislar en base a criterios técnicos, no en base a criterios de miedo. Completamente de acuerdo. Yo, la verdad es que tras esta charla, Arián, me llevo... Bueno, yo en todas las charlas siempre creo que hay una parte de optimismo con el sector residencial en el que al final la vivienda es uno de los pilares fuertes que está
sobreviviendo no es la palabra, pero que está viviendo mejor en este proceso que otros sectores, como puede ser la hostelería, puede ser el turismo, puede ser el alquiler de lo que fuera, ¿vale? Me lo llevo y hoy 4 de diciembre que iniciamos un puente encerrados, ¿vale? Por desgracia no podemos ir a ningún lado, al menos los de Madrid hasta el día 14, por lo menos me da ese optimismo y ese mensaje, a ver si en todo tipo, tanto en el mundo privado como en el mundo empresarial privado, como en el mundo público, empezamos a normalizar esta situación y aplicar criterios lógicos y no pensar que, bueno, nos encerramos 4 días y cuando se pase ya podremos salir, sino que nos acostumbremos a vivir con ello. Yo creo que sería la única manera, normalizar la situación, lo has dicho tú bien. Absolutamente, con las medidas de protección y con la vacuna, pero normalizarla y salir a la calle. Al final vivimos en una economía de mercado, de consumo, y si no nos movemos, lo decía Juan Roch en una conferencia que el virus no nos va a matar, nos va a matar el que no podamos dar de comer a nuestras familias. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Entender muy bien el fundamento de ese mensaje que quiero dar. Yo últimamente digo, no esperemos la nueva normalidad, que no va a venir, que la normalidad es esta ya. Asumamos que la normalidad es esta y aprendamos a vivir con ella, ¿no? Eso es. Hay gente que se resiste todavía. Yo no quiero mascarillas, yo quiero abrazar. Pues chicos, a lo mejor habrá que acostumbrarse a ir a los restaurantes o a ir a los teatros y no abrazarse. Sí. Claro, porque si asumimos que salir es abrazar y contagiar, pues a lo mejor ese es el chip que hay que cambiar. Los chinos y japoneses se han hecho así desde hace muchos años, o sea que algo sabrán de todo esto. Oye, pues haciendo así, en el virtual, te agradezco muchísimo tu tiempo, Arián, toda la visión que nos has hecho de las 4 áreas de negocio de un grupo como el vuestro, como iCasa, y como hago a todos nuestros contertulios, te voy a proponer que nos veamos en una siguiente ronda, pasado unos meses, para mirar hacia atrás y mirar hacia adelante. Fantástico, pues yo encantado como siempre, ya lo sabes. Mil gracias, de verdad, un fuerte abrazo. Muy bien. Viva Arián. Hasta luego.